Feliz día. Mi nombre es Matthew Jeremy Asensio Ramírez, estudiante de Macroeconomía 3. Y bueno, hoy vamos a analizar un poco sobre el contenido de estudio para el parcial número 2. Vamos a tratar de entender un poco sobre la compleja relación entre el dinero y la inflación y la crisis en el sistema capitalista, entendiendo principalmente que estos no son accidentes, sino que son parte de su dinámica interna. Para empezar, no vamos a hablar aquí de economía básica, sino que prácticamente estamos hablando de el circuito de la mercancía al dinero, a la mercancía. El dinero es un simple intermediario. No es un simple intermediario en el capitalismo. El circuito se invierte a dinero, mercancía y más dinero. El objetivo de esta producción no es satisfacer necesidades, o sea, su valor de uso, sino de multiplicar el dinero invertido o valor de cambio. Entonces, para esto tenemos que explicar un concepto que se denomina la financiarización. Es esta necesidad de expandir el dinero la que ha llevado a que el capitalismo moderno se desvincule de la producción física. Hoy el circuito suele ser que el dinero, que crea dinero a través de la especulación en bolsas, derivados o criptomonedas. Cuando esta ficción financiera se desconecta demasiado de la economía real, lo que realmente se produce, el sistema tiende a colapsar. Por eso es que tenemos que entender el fenómeno de los precios. Los precios no los fija una mano invisible mágica, sino que son expresiones de poder. Vivimos en un mundo grande, con grandes monopolios y oligopolios que pueden mantener los precios altos artificialmente para proteger sus ganancias, desviando el precio del valor real del producto. La teoría clásica, o sea, la oferta y la demanda, es insuficiente. En la realidad operamos bajo competencia imperfecta. No bajan, estos oligopolios no bajan sus precios cuando la demanda cae. Prefieren reducir la producción y despedir gente para mantener su margen de ganancia alto. Y es aquí donde se produce una desviación del valor, porque según la teoría del trabajo, o sea, del valor trabajo que formularon Ricardo y Marx, el valor real de un bien depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo. El precio es solo la traducción monetaria de ese valor, pero constantemente fluctúa por el poder de mercado, los impuestos y los shocks geopolíticos, ocultando la verdadera fuente de la riqueza, el trabajo humano. Entonces, para estos fenómenos de precios tendemos a conceptualizar la inflación. Para esto tenemos que explicar unos efectos que se denomina el efecto Cantillon, denominado así por el economista Richard Cantillon, que explica que el dinero nuevo inyectado en la economía no se distribuye uniformemente. Quienes están más cerca de la creación de este dinero, ya sean bancos, grandes corporaciones, empresas, incluso el Estado, lo reciben primero y compran bienes a precios viejos. Para cuando ese dinero llega a los trabajadores, los precios ya han subido. Por ende, la inflación es un mecanismo de transferencia de riqueza de los pobres hacia los ricos. No se trata de un incremento aislado, sino de una tendencia generalizada en el nivel de precios de la economía, lo que afecta consecuentemente al poder adquisitivo, la erosión del valor del dinero, que con la misma cantidad de monedas se obtienen menos
bienes. Y es aquí donde nace el impuesto inflacionario, o sea, este que beneficia enormemente a los deudores, incluidos el Estado, que es el mayor deudor, porque sus deudas se diluyen y castiga a los ahorristas y asalariados. Es un mecanismo que disciplina a la clase trabajadora sin necesidad de legislar recortes salariales directos. Para el año de 1940 ocurre un giro estructural. Antes de la Segunda Guerra Mundial, bajo el patrón oro, el dinero estaba atado a las reservas físicas de oro. Las crisis destruían dinero y los precios caían, o sea, existía una deflación. A partir de unos acuerdos denominados como los acuerdos de Bretton Woods en 1944 y su posterior ruptura en el año 1970, inflación crónica baja, típicamente manejando un objetivo del 2%. Entonces, es por esto que se considera que el capitalismo ha mutado. Prefiere la inflación perpetua a las grandes depresiones deflacionarias masivas, lo cual posteriori afecta a la economía. Entonces surge un fenómeno, la estanflación, que más que todo es como la muerte del consenso keynesiano. El colapso de la curva de Phillips, o sea, durante décadas se creyó en una ley inmutable. Si hay inflación, baja el desempleo. Si sube el desempleo, baja la inflación. Esto era lo que denominaba la curva de Phillips, pero sin embargo, tras un shock energético en 1973, la OPEP multiplicó el precio del petróleo. De repente los costos de producción se dispararon. Las fábricas despidieron millones, o sea, existió un alto desempleo, pero los precios seguían subiendo brutalmente por el costo de la energía. Existía una alta inflación. ¿Cuál es la consecuencia histórica de este fenómeno? Esto destruyó la idea de que el Estado podía controlar la economía solo imprimiendo dinero o gastando más, y abrió la puerta al modelo neoliberal, este que propuso Milton Friedman, Thacker, Reagan, entre otros. ¿Qué fue lo que priorizó? Estrangular la economía con altas tasas de interés para matar la inflación sin importar el desempleo masivo. La doble cara del dinero. A ver, para empezar, el dinero no lo crean principalmente los bancos centrales imprimiendo billetes. Lo crean los bancos privados comerciales de la nada. Cada vez que otorgan un préstamo, el crédito es el dinero moderno. El dinero actúa como un medio de cambio y reserva de valor. Sin embargo, en el capitalismo moderno, la expansión crediticia desmedida genera burbujas financieras. Cuando esas burbujas estallan, la pérdida de confianza colapsa en el sistema, transformando el dinero de motor de crecimiento en detonación de crisis. Hyman Minsky postuló que la estabilidad genera inestabilidad. En tiempos de bonanza, los bancos se confían y prestan más. Minsky dividió las finanzas en tres fases. Cobertura. El deudor puede pagar capital e intereses. Especulativa. El deudor solo puede pagar los intereses y debe refinanciar el capital. Ponzi. El deudor no puede pagar ni el capital ni los intereses. Depende exclusivamente de que el activo, por ejemplo, una casa, alguna propiedad, un terreno, suba de precio para venderlo y pagar. Cuando el mercado llega a esta fase, ocurre el momento Minsky.
pánico, estallido de burbujas y crisis de liquidez. Bueno, ejemplo, 1929, luego el Banco Central se ve obligado a imprimir más dinero para convalidar estos nuevos precios y evitar una recesión. La inflación crea el dinero, no al revés. El modelo Cluby. Recordemos un concepto base que es el costo laboral unitario, lo cual indica que no importa si el salario es alto o bajo, lo que importa es el club. La fórmula del club, salario nominal entre productividad laboral. Si a un obrero le suben el sueldo del 10%, pero gracias a una nueva máquina produce 20% más, el club en realidad baja. Aquí se demuestra que hay una trampa distributiva. La inflación estalla cuando la productividad se estanca, pero los salarios intentan seguir el ritmo del costo de vida y simultáneamente las empresas se niegan a reducir su porcentaje de ganancia. Como ambos sectores, capital y trabajo, intentan quedarse con una porción de un pastel que no está creciendo, los precios suben indefinidamente. Esto es lo que se le conoce como inflación por conflicto. Entonces surge un debate. La oferta crea demanda. La ley de Say suponía que una economía de trueque disfrazada de dinero, pero Keynes introdujo la preferencia por la liquidez. En momentos de incertidumbre, los capitalistas acumulan dinero líquido y congelan inversiones. Al no estar, el ingreso de otra persona desaparece. Entonces entra en debate con la crisis de realización de Marx. El plusvalor, o sea, la ganancia, se extrae del trabajador en la fábrica durante la producción, pero solo se realiza o se devuelve dinero si el capitalismo exprime demasiado los salarios para maximizar ganancias, destruye su propio mercado interno, los trabajadores no tendrán dinero para comprar lo que ellos mismos fabricaron. O sea, existe una crisis. Entonces, el resultado, la ganancia total de la sociedad puede ser inmensa, pero la tasa de rentabilidad porcentual sobre las gigantescas inversiones tecnológicas tiende a caer. Cuando esta tasa cae demasiado, el capital se asusta, deja de invertirse en la industria real y huye a la especulación financiera, bolsas, bienes raíces, etc., creando burbujas previas al colapso. Entonces, ¿cuáles son las contradicciones internas? Las crisis no son un error de la matriz, son absolutamente necesarias para el capitalismo, porque son el mecanismo purificador. ¿Qué es lo que hacen estas crisis? Quiebra a las empresas ineficientes, limpiando la competencia, destruyen capital excedente, devaluando fábricas y materias primas, genera desempleo masivo, lo que presiona los salarios hacia la baja, y al caer el costo de las materias primas y los salarios, las empresas sobrevivientes ven como una tasa de rentabilidad futura aumenta de nuevo. El sistema se reinicia y comienza un nuevo ciclo de expansión. Entonces, ¿cuál podría ser la conclusión a todo este dilema? Debemos de dejar de ver la inflación y las recesiones como enfermedades climáticas impredecibles. Son fenómenos endógenos. El dinero bajo el capitalismo es una institución social basada en una promesa de valor futuro. Cuando la realidad física de la producción no puede cumplir con las expectativas exponenciales de la rentabilidad del capital financiero, esa promesa se rompe. La inflación diluye el valor de forma lenta y asimétrica, mientras que las crisis lo destruyen de forma rápida y violenta. Ambos son el costo de un sistema que necesita expandirse infinitamente en un mundo de límites materiales y contradicciones sociales. Bueno, esa es mi aportación o lo que he logrado comprender de esa temática. Agradezco su atención.